Seguimos esta mañana con conferencias de alto nivel de valor y en este caso le doy la bienvenida a Darwin Bejarano, UEM Senior Technical Consultant de Manage Engine, que nos va a hablar de automatizando el aseguramiento de todos los puntos finales en entornos híbridos. Antes de iniciar, les comento que Darwin tiene 16 años de experiencia en el área de TI, ha participado en varios proyectos de infraestructura de tecnología en empresas de diversos sectores y actualmente cursa una maestría en gerencia de sistemas de información y proyectos tecnológicos. Bienvenido, Darwin, te dejo con la audiencia. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Muy emocionado de estar acá en República Dominicana. Hace más o menos 4 años que me uní a Manage Engine y mi primer evento fue acá, en República Dominicana. Recuerdo muy bien que ese día tenía un salón súper lleno, más de 100 personas, las piernas me temblaban un poco, pero logramos dar la charla. El público de República Dominicana obviamente se dio cuenta un poco, pero entendió la situación de que era mi primer speech y muy asertivo, muy comunicativo. Recibió mi charla y espero pues seguir participando en este tipo de eventos y seguir haciendo relación con un público tan bonito como es el equipo y la gente de República Dominicana. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los endpoints y entender un poco cómo empezamos a asegurar los endpoints en nuestras compañías y cómo existen muchas vulnerabilidades que utilizan ese vector que es el endpoint para explotar las vulnerabilidades en nuestras organizaciones. Yo soy Darwin Bejarano del equipo de Manage Engine, llevo 4 años en el equipo. Un segundo acá. ¿Me ayudas a validar lo que no? Ya. Ok, entonces vamos a hablar un poco acerca de las brechas. En este mapa podemos ver un poco las brechas de seguridad a nivel de cuentas que se registran a nivel mundial. En rojo, obviamente vemos los países más críticos que son impactados por este tipo de situaciones. China, Rusia, Estados Unidos. Pero en diferentes escalas de amarillos y tonos naranjas, podemos empezar a ver otros países que también están siendo impactados por esos aspectos. Y bien, República Dominicana, a pesar de ser un país pequeño, ¿cierto?, si vemos las estadísticas, no está exento de este tipo de situaciones. Si vemos el crecimiento de amenazas a nivel general, lo visualizamos, perdón, acá se me pasó, en un 132% ha crecido las brechas de seguridad. Eso quiere decir que por cada 100 personas que tenemos en el país, 55 cuentas han sido comprometidas en algún momento. Casi la mitad, ¿sí? Y eso está representando un impacto económico bastante grande. Ahora bien, en el día a día, hace décadas, las vulnerabilidades día tras día vienen creciendo. Acá podemos ver un histograma donde podemos ver cómo ha sido la evolución de las vulnerabilidades. Hace 20 años, digamos que las vulnerabilidades eran pocas, no estábamos tan preocupados por ellas, pero a medida que van pasando los años, pues vemos que la cantidad de vulnerabilidades que surgen año tras año es un gran número, un gran volumen. Estamos hablando que en los últimos años siempre las vulnerabilidades han estado por encima de 20.000 vulnerabilidades por año. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo nuestros equipos de cómputo están expuestos a este tipo de vulnerabilidades, sino toda nuestra organización y todos nuestros recursos allí. Y pues nosotros tenemos que tener una estrategia que nos ayude a mitigar el riesgo asociado a ese tipo de vulnerabilidades que se presentan en el ecosistema mundial. Ahora bien, ¿cuáles son las tendencias para este año en cuanto a temas de seguridad en nuestros endpoints y obviamente no solo en el 2022, sino de aquí en adelante? Estamos hablando de aspectos de un permanente cambio en la cultura de las organizaciones y del equipo de trabajo. Veníamos en una cultura organizacional donde generalmente siempre estábamos en la organización y en la organización tenemos todo un esquema perimetral.
que nos protege. Tenemos un firewall perimetral, tenemos un sistema de detección de intrusos, tenemos antivirus, tenemos diferentes sistemas en nuestras organizaciones. Pero la pandemia nos cambió esa realidad y envió a las personas a trabajar a casa. Y en la casa, ¿quién tiene un sistema de prevención de intrusos? ¿Quién tiene un firewall perimetral? Nadie. Entonces, pues ese cambio de cultura que ahora ya estamos retomando a la normalidad, al tema de alternancia, donde muchas organizaciones vieron ventajas en el trabajo remoto y están definiendo esquemas donde algunos días van a la oficina, otros días hacen trabajo remoto, pues tenemos que convivir en esos dos entornos, en un entorno donde tenemos muchos dispositivos de seguridad y en un entorno donde no los tenemos. Y eso implica cambios, implica desafíos al interior de la organización. También la seguridad a nivel de los endpoints cambia, ¿sí? Esa prioridad debe cambiar a nivel de las empresas. Temas de ransomware. Durante la pandemia el tema del ransomware siguió creciendo y siguió impactando las organizaciones. Los hackers se aislaron, pero no se quedaron sin trabajar. También estuvieron trabajando y también estuvieron mejorando sus técnicas, también estuvieron mejorando sus ataques, sus sistemas y obviamente buscando también cómo conseguir pues sus recursos. Entonces obviamente esto allí también nos impacta. Ahora bien, ya hablamos del panorama general, de cómo nos puede impactar estos aspectos. Ahora entendamos qué es un endpoint. Y podemos empezar diciendo que un endpoint es un dispositivo informático que nos permite acceder a los recursos, aplicaciones o sistemas que la organización nos tiene habilitados. Partiendo de esa definición, entonces podríamos decir que un endpoint podría ser desde un servidor, un equipo de trabajo, un punto de venta, un laptop, un dispositivo móvil, una tablet. Y si nos damos cuenta en Management también estamos hablando de aspectos que un endpoint también lo podemos catalogar como un browser. ¿Y por qué un browser? Porque el browser se convirtió en esa puerta de entrada a diferentes servicios. Si yo estoy haciendo trabajo en casa, generalmente ¿qué es lo primero que abro? Un browser para abrir mi correo electrónico, un browser para entrar al CRM, un browser para entrar a la aplicación X que tiene publicada la organización. Entonces ese browser se convierte en la puerta de entrada de la organización como tal. Ahora bien, hablábamos de los ambientes híbridos y entonces ese ambiente híbrido, esa alternancia se da en nuestras organizaciones cuando tenemos trabajo en casa, cuando trabajo en la oficina, cuando tenemos de pronto trabajo en la oficina de un cliente, estamos asistiendo a un entrenamiento, a una convención. Desde diferentes situaciones se dan esas opciones de trabajo. Entonces, acá empiezan a surgir retos adicionales. Las organizaciones tienen capacidad de equipos para entregarle a todos sus usuarios para que puedan hacer trabajo en casa y remoto. Algunas sí, algunas no. Y entonces empiezan a surgir en el ámbito tecnológico soluciones como que podemos tener equipos BYOD, Bring Your Own Device, cuando el usuario, el empleado lleva sus equipos personales a la organización y empieza a hacer uso de servicios de la organización. Pero, ¿qué pasa allí? Si yo tengo mi equipo corporativo, que es un equipo que tiene un antivirus, que es un equipo que yo lo tengo actualizado, le tengo los parches, lo tengo asegurado, le tengo políticas, existe el mismo riesgo que si yo voy a consumir un servicio o ingresar a un sistema de información desde el equipo de mi casa, quizás donde no tengo antivirus, quizás donde no lo tengo actualizado, quizás donde de pronto puedo tener software ilegal, pirata, ¿sí? Entonces existen diferentes contextos del riesgo allí. Temas de perímetro. Lo hablábamos que en las organizaciones teníamos muchos dispositivos para protegernos, pero en nuestras casas o cuando estamos haciendo trabajo remoto no. Temas de poder mantener los equipos actualizados. Cuando estaban en nuestra red corporativa, teníamos políticas, sistemas que nos ayudan a mantenerlos actualizados, pero cuando están haciendo trabajo en casa,
pues muy seguramente esas herramientas no alcanzaban a llegar a esos dispositivos y empezamos a tener problemas de dispositivos que están desactualizados o que tienen que ir a buscar un canal central en mi organización para empezar a descargar actualizaciones y empezamos a tener allí cuellos de botella, problemas de ancho de banda como tal. Tenemos problemas para acceder a nuestros equipos remotos, para soportarlos, para administrarlos. También, parte de eso, o cómo podemos empezar a solucionar, digamos, esos desafíos es definiendo estrategias que nos ayuden a automatizar el tema de mantener actualizados nuestros equipos de cómputo. Esas estrategias deben ir orientadas a tener una herramienta capaz de recibir información de todas las novedades que generan los vendors. Microsoft libera actualizaciones, Linux libera actualizaciones, Mac libera actualizaciones, Google, Oracle, todas las aplicaciones en nuestro ambiente corporativo generalmente están liberando actualizaciones para corregir fallas, problemas de seguridad, para agregar nuevas características. Entonces debemos tener una herramienta que nos permita hacer esas características. Debemos mejorar todo el tema de protección de intrusos mediante políticas, estableciendo políticas que nos ayuden a controlar y mitigar los riesgos de ese tipo. También, cuando manejamos dispositivos móviles, debemos asegurar que esos dispositivos móviles son más susceptibles a extraviarse, a ser víctimas de hurto, y la información que tenemos en esos dispositivos móviles pues es un valor y un activo importante en las organizaciones. Por ello es importante también tener capacidad de gestionar esos recursos móviles y si ese dispositivo fue hurtado, tener capacidad de pronto de dar una instrucción remota para que ese contenido sea borrado y no genere un riesgo para la organización. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para proteger nuestros dispositivos en un ambiente híbrido, que es, digamos, lo más importante? Revisemos la parte básica. Debemos tener un inventario de nuestros activos. Todo marco de referencia de buenas prácticas siempre nos recomienda que el primer aspecto a tener en cuenta es conocer qué tenemos, ¿sí? Cuando sepamos qué tenemos, podemos empezar a comparar con lo que se ha liberado en el mercado, ¿sí? Que ha liberado Microsoft, que ha liberado Mac de actualizaciones, que ha liberado Oracle, que ha liberado Google, y podemos hacer un match de lo que conocemos más lo nuevo para conocer nuestro estatus real, ¿sí? Cómo está nuestra infraestructura, qué le hace falta, qué parches le hace falta, qué vulnerabilidades puede tener. Luego de eso, pues yo puedo generar tareas para gestionar esas vulnerabilidades, para gestionar esas falencias de seguridad y hacer despliegues mediante procesos de testeo, mediante procesos automáticos o mediante procesos manuales. Podemos ver acá parte de una consola de Endpoint Central donde vemos un gráfico general que nos muestra las vulnerabilidades que tenemos en un ecosistema. Nos está diciendo que tenemos 22 vulnerabilidades, nos las clasifica cuáles son las más críticas, cuáles son las que representan mayor riesgo. Tenemos una matriz que nos muestra la comparación entre la fecha de liberación y la fecha de detección. Tenemos información de las vulnerabilidades que han llegado en los últimos releases por parte de los diferentes vendors y vamos a tener información en tiempo real de esas liberaciones y vamos a tener información para saber qué debemos priorizar, ¿sí? Tengo 22 vulnerabilidades, pero ¿con cuáles debo empezar? Si quiero ver un detalle más particular de un equipo, lo puedo hacer sin ningún problema. Puedo explorar ese detalle de un equipo particular, conocer el estado de ese equipo, conocer si ese equipo está vulnerable según mi política que yo haya personalizado en mi organización, si tiene pendientes reinicios, si tiene antivirus activo, si tiene el cifrado activo, diferentes componentes o diferentes características de ese dispositivo. Ahora bien, si quiero conocer las vulnerabilidades, puedo conocer las vulnerabilidades de ese equipo a nivel de sistema operativo, a nivel de aplicaciones de terceros, a nivel de software que
representa algún riesgo, vulnerabilidades de día cero o vulnerabilidades críticas. En este caso estamos viendo una vulnerabilidad crítica de cada día cero asociado a Firefox. Entonces, herramientas de este tipo nos brindan una imagen y una capacidad que nos va a permitir gestionar la seguridad. Y empiezan a surgir tareas que pueden parecer operativas rutinarias, pero que en un entorno operativo real de una organización se empiezan a complicar, que es mantener nuestros equipos actualizados. Y en ese mantener nuestros equipos actualizados, tengo que identificar qué equipos tengo, cuáles son críticos para parchar, ¿cierto? Cuáles tienen las aplicaciones críticas de mi negocio. No es bueno que una estrategia de parcheo en la organización sea general y aplique a todos. Por ejemplo, yo puedo tener una herramienta donde puedo parchar 1000 equipos, ¿sí? De forma automática. Pero resulta que esos 1000 equipos de pronto son los que soportan los puntos de venta de mi organización. Entonces, si yo envío una tarea automática para parchar esos 1000 puntos y no hice un testeo adecuado previamente, estoy exponiendo mi organización a dejarla sin facturar en todos sus puntos de venta, y eso sería un impacto súper crítico para la organización. Entonces, si yo sé que esos equipos son críticos, que mueven el negocio, que son los que traen el dinero hacia la organización, debo crear una estrategia especial para ellos, ¿sí? Y definir un camino especial de cómo los debo parchar. Debo hacer procesos de testeo o procesos de prueba. Y es sumamente importante que en estos procesos de testeo de prueba no lo hagamos de la forma en que el equipo de TI tiene un equipo allá de pruebas, le instalan los parches completamente aislado, allí funciona todo bien, y cuando van a hacer ese mismo proceso en la operación, tenemos un montón de impactos, un montón de incidentes generados por nosotros mismos. La idea de un proceso de testeo y aprobación es que nosotros hagamos sobre ese ambiente unas pruebas sobre equipos que sean representativos. Entonces, pongamos un ejemplo acá. Tengo una operación de servicio al cliente que es atendida por 100 agentes. En esa operación de servicio al cliente tengo 3 modelos diferentes de máquinas y 2 sistemas operativos. Entonces, mínimo, mi grupo de pruebas de cuántos equipos debería ser. Si tengo 3 modelos diferentes y 2 sistemas operativos diferentes, mínimo debería tener un grupo de pruebas de 6 equipos que me brinde la información de cómo se comporta en los diferentes escenarios que yo tengo en mi organización. Luego de que yo hago esas pruebas en esos 6 equipos, sí aprovecho las capacidades para hacer despliegues automáticos. Tengo que hacer procesos de aprobación de parches. Si conozco parches que de pronto impactan cosas de mi operación, porque de pronto tenemos aplicaciones legadas que no hemos actualizado, con sistemas desactualizados, pues tengo que hacer las debidas exclusiones. Y obviamente tengo que hacer un seguimiento de esos informes de cumplimiento. Acá vemos en este gráfico el proceso general. Detectamos, descargamos los parches, testeamos, aprobamos e instalamos. Ese sería el flujo general que debemos hacer para el despliegue de parches en los endpoints como tal. Y acá vemos pues, las capacidades que debemos tener. Una herramienta que nos brinde capacidades sobre todos los sistemas operativos que estén disponibles en el mercado, Windows, Mac, Linux, y todas las aplicaciones de terceros que se manejen en el ecosistema empresarial, ¿sí? Debemos buscar herramientas que nos brinden esas capacidades como tal, parte de las buenas prácticas. Y acá podemos ver también un flujo de cómo se hace el proceso automatizado. Creo mi tarea, hago la descarga del despliegue, tengo un reporte del estado y nuevamente continúo validando este ciclo acá de información como tal. Acá vemos ya un proceso para el despliegue de parches también sobre la misma herramienta, donde tenemos un dashboard general también que nos dice cuántos parches tenemos, qué parches nos hacen falta. De esos parches que nos hacen falta también tenemos su clasificación. Tenemos las matrices que nos dicen cuándo fueron liberados esos parches, cuándo fueron publicados. Y ya podemos, con base en esa información, empezar a hacer nuestras tareas de despliegue de parches. Un despliegue manual,
un despliegue manual, programado. Cuando yo lo hago manual no quiere decir que no lo pueda programar. En este caso desplegamos una tarea manual para desplegar esos parches. Tenemos la información de qué parches hemos desplegado. Tenemos el proceso de testeo y aprobación. Tenemos todo el tema de testeo, donde definimos qué voy a testear. Voy a definir que sobre un grupo de pruebas vamos a desplegar actualizaciones de Microsoft, de seguridad, críticas, con todas las características que yo defina, de no seguridad. Defino si lo voy a hacer sobre todas las aplicaciones o si tengo conocimiento de mi organización de que hay aplicaciones que debo excluir para no generar impactos. Lo mismo hago sobre las aplicaciones de terceros y simplemente pues excluyo las aplicaciones que no requiera que sean tocadas o que no sean modificadas para no generar impactos. Puedo hacer actualizaciones del antivirus de Microsoft, de McAfee, de los antivirus soportados por la herramienta, de los drivers. Puedo desplegarlo mediante políticas que definamos y listo. Simplemente luego de esto damos la aprobación de nuestros equipos como tal. Ya para finalizar, queda el aspecto de los browsers como tal. Entonces, los browsers dijimos que era una puerta de entrada para nuestros equipos. Simplemente yo debo también empezar a administrar los browsers. Acá en este tema de la administración de los browsers, podemos ver que existen marcos de referencia de buenas prácticas como los syscontrol, que definen controles de nuestros equipos y establecen buenas prácticas. Ese syscontrol es el Centro de Seguridad de Internet, un ente sin ánimo de lucro que ayuda a promover la seguridad en las organizaciones y que genera marcos de cumplimiento y buenas prácticas como los que vemos acá. Entonces, por ejemplo, nos dice que debemos asegurar que nuestros browsers no tengan el Bluetooth para que no sean víctimas de un ataque de un vector, que debemos parametrizar que no se puedan ejecutar procesos en segundo plano después de que cierro mi browser para que no hayan allí algún malware o alguna extensión que nos esté generando problemas, tampoco que podamos compartir contenido allí. Con base en esto, cerramos acá. Quiero agradecerles el tiempo y los invito al stand de Managed Engine si queremos de pronto profundizar un poco más en las capacidades y en los alcances de las herramientas. Están todos invitadísimos a nuestro stand. Muchísimas gracias.